Siendo las 4:43 del día jueves 8 de julio del 2021, con la presencia de los parlamentarios jóvenes, se inicia la sesión. Estando presentes 25 parlamentarios, con el quórum reglamentario se inicia la primera sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Plenario Nacional del Parlamento Joven, correspondiente al periodo anual de sesiones 2020-2021. Parlamentarios jóvenes, tenemos como primer punto de agenda que ha ingresado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte el proyecto de ley número 1/2020, ley que incorpora la universalización del lenguaje de señas peruanas dentro de la Ley General de Educación, la misma que plantea en su fórmula legal lo siguiente: la implementación de acciones por parte del Estado para incorporar dentro del currículo nacional la lengua de señas peruanas como una competencia de la educación básica regular comprendido al nivel primario y secundario. Por lo que la presidencia de esta comisión recomienda aprobar el presente proyecto de ley. Abrimos debate sobre esa propuesta y queremos escuchar la opinión de los parlamentarios. Los parlamentarios que deseen intervenir, sírvanse brindar sus nombres para ser anotados. En esta intervención van a contar con 2 minutos. ¿Alguno desea intervenir? Por favor, levante la mano. Secretario, vamos tomando nota de la ronda de oradores. La parlamentaria Flor Campos Rivas. Siguiente, el parlamentario Miller Ortega. Después seguiría Victoria Sotomayor. De ahí Karen Crispín. Luego Sati Fernández. Luego de Sati, Cristian Valero. Ha añadido a ello Jean-Pierre Escalante. Bien, yo creo que ya no hay nadie más para intervenir. Secretario, por favor, con el cronómetro en la mano. 2 minutos por parlamentario. Le cedo el uso de la palabra parlamentaria Flor. Adelante. Muchas gracias, estimada presidenta, por cederme la palabra. Por su intermedio, sustentaré mi postura a favor del proyecto de ley inserción del curso de filosofía. En primer lugar, me gustaría saber si es que se me está escuchando adecuadamente. Sí, perfecto, se te escucha bien. Muchas gracias. Muy bien, de la complementariedad que existe entre la ley número 29535, que nos habla sobre el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruanas, y la Ley General de Educación, podríamos entonces decir que mediante el ejercicio de una interpretación sistemática de estas leyes, podemos identificar los elementos sustanciales del proyecto de ley número 1, que es el proyecto de ley sobre la incorporación de la lengua de señas en educación básica. En tal sentido, no necesitaríamos una nueva ley, sino promover el fortalecimiento de los principios que éstas ya sustentan y articular correctamente la ejecución de normas que ya rigen. Además, me gustaría hacer mención de que existen colegios que de por sí han iniciado estas prácticas inclusivas. Se requiere de la intervención del MIDIS y otras instancias correspondientes para la fiscalización del cumplimiento de lo expuesto en las normas mencionadas con anterioridad. Respecto a la ley de la educación,
tenemos el artículo 8 que nos habla sobre la inclusión de los principios equidad e inclusión propiamente dichos. Y respecto a la ley del reconocimiento oficial de la lengua de señas, el artículo 4, que nos habla que el Ministerio de Educación ya promueve en coordinación con demás instancias de gestión educativa descentralizada actividades de innovación e investigación, concursos y congresos que permiten el estudio, el desarrollo y la aplicación de la lengua de señas peruana. Es decir, el curso de filosofía permite el fortalecimiento del juicio crítico y comprender nociones básicas y lineamientos que ayudarán a nuestros estudiantes a entender la noción de Estado, de por qué el hombre tiene que ser libre o por qué debe pensar por sí mismo, una revaloración del concepto de Estado. Gracias. Muchas gracias, estimada parlamentaria. Secretario, ¿quién es la persona que seguiría? El parlamentario Miller Ortega. Perfecto. Parlamentario Miller, tiene la palabra. 2 minutos, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Para empezar, hay que poner en claro 2 cosas. Lo que ahorita no estamos buscando es poner en competencia 2 proyectos de ley. Y el presente proyecto de ley, el cual está a debate, no busca crear más colegios especiales o más colegios de educación básica especial. De acuerdo a la ley número 29.973, que nos dice que las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción inferior al 5% de la totalidad de su personal. Basémonos en cifras. En el Perú hay cerca de 532,000 personas sordomudas y solo 23 intérpretes reconocidos. ¿Qué es lo que busca, fomenta este proyecto de ley? Busca que a través de los colegios de educación básica regular, dentro del área curricular de comunicación integral, como una competencia, ya sea exposiciones o la comprensión lectora, se enseñe la comprensión del lenguaje de señas, para de esta manera no dejar de lado a esas personas que también pasan a ser peruanos. Como segundo punto, el Perú es país firmante del informe de los objetivos Dakar del año 2007, en el cual buscamos mejorar la situación de la educación en Centroamérica y Sudamérica. Y creo que aprobar este proyecto de ley sería romper las brechas en las cuales nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario Miller. Se da pase a la parlamentaria Victoria Sotomayor. Perfecto. Estimada parlamentaria, usted es reconocida con el tiempo de 2 minutos. Adelante. Gracias, señorita presidenta, compañeros. El propósito específico de esta ley es la inclusión de personas sordomudas dentro de la enseñanza de las escuelas para que estos niños puedan de manera pertinente tener una empatía y comprender también a las personas que utilizan la lengua de señas, ¿no? Generando también conciencia. Sí es cierto que este enfoque se quiere entrar como una competencia, pero también sería bueno que dentro de la escuela no solamente se vea como una competencia del curso de comunicación, sino también dentro de un enfoque transversal que enfoque diversas áreas. Por ejemplo, dentro del área de matemática, dentro del área de cívica, de historia, puede entrar como un enfoque transversal y es posible hacerlo si es que el Ministerio de Educación lo reglamenta de esa forma. Me parece que esta ley tiene muy buena intención, pero deja algunos vacíos. Por ejemplo, dentro de las disposiciones públicas que ellos provisionan, ¿no? Como un apoyo, no hay docentes especializados que puedan incidir en ese tema. Entonces, habiendo 23 intérpretes en todo el territorio nacional, ¿cómo se implementaría o qué personas estarían capacitadas para enseñar a estos niños? Entonces, los maestros de comunicación tampoco estarían en la capacidad. Creo que primero tendríamos que ver el principal problema, ver qué personas van a enseñar, cómo se va a incluir dentro del currículo nacional y verlo como un enfoque transversal primero para luego incluirlo dentro de la competencia del curso de comunicación. Eso es como primer punto. Como segundo punto, para cumplir los estándares internacionales vamos a tener que mejorar todos estos aspectos, pero también dentro de las áreas culturales, dentro del Ministerio de Cultura o dentro de otros ministerios para poder afianzar lo que se quiere hacer, que es promover la inclusión. Si no vemos dentro de todo un campo global, no lo vamos a poder hacer. Eso sería todo, señorita presidenta.
Muchas gracias, estimada parlamentaria Victoria. ¿Quién seguiría en lista, estimado secretario? Se le da pase a la señorita Karen Crispín. Bien. Estimada parlamentaria Karen, usted ha sido reconocida por el tiempo de 2 minutos. Ok, muchas gracias, señorita presidenta, y un saludo primeramente a mis demás compañeros parlamentarios. Como indicó, esta ley trata de una inclusión a personas que, a pesar que cuentan tanto como derechos en nuestra Constitución, que son nacionales, tanto cuentan como derechos afuera, que son derechos internacionales abarcados por la ONU, OEA y diferentes organismos internacionales, no se ha tomado la conciencia debida tanto por nuestras instituciones como los propios ciudadanos. Hago un llamado a nuestros jóvenes parlamentarios de que hagan memoria cuándo ha sido la última vez que se han topado con un niño, adolescente, joven, mayor con esta discapacidad. Sabemos que, sé que muchos van a indicar que no, porque ellos están ocultados, ellos sienten que no pueden expresarse y tampoco los van a entender de la forma que quisieran. Ellos no se sienten ciudadanos, estimados parlamentarios, son un grupo alejado y excluido a pesar de tener los mismos derechos según nuestra Constitución. Por eso esta ley lo que busca es la inclusión para que todas las escuelas de educación básica regular, tanto estatales como primarias, puedan enseñar esta lengua de señas desde el nivel primario y secundario. Con esto que tratamos de hacer, se trata de fomentar la empatía, de fomentar que esos niños y adolescentes crezcan en valores, empatías, tomando en cuenta no solo la discapacidad esta que es auditiva, sino todas las demás discapacidades. De la misma forma, incluir a todas las demás personas que cuentan con alguna otra discapacidad. Este proyecto considero que es un principio de una verdadera inclusión a personas con discapacidad. También respondiendo a algunas preguntas que la parlamentaria me antecedió, que era Victoria, mediante el proyecto de ley indica que se va a modificar el artículo 20. Este artículo 20 indica que los maestros están en la obligación de aprender la lengua de señas. De esta manera se va a implementar la lengua de señas peruana, ¿no? Eso es todo, gracias. Colega. Muchas gracias, estimada parlamentaria Karen Crispín. Estimado secretario, ¿quién seguiría en lista? Se le da uso de la palabra al joven Sati Fernández. Estimada parlamentaria Sati, usted tiene el uso de la palabra con 2 minutos. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias, presidenta de la comisión, Sofía, por el pase. Sí, si bien es cierto, desde el 2010 existe un reconocimiento a la lengua de señas peruanas como la lengua, la comunicación oficial por la cual se comunican las personas con discapacidad auditiva, pues aún los muchos esfuerzos que se hacen por diferentes entidades, organismos, no son suficientes. Por eso considero que es necesario e importante incorporar, digamos, este curso de lengua de señas desde los estudios primarios, secundarios, porque es una forma de poder comunicarnos con mayor empatía. Como bien lo mencionaban, la inclusión es muy importante y las personas con discapacidad muchas veces son rechazadas, no pueden comunicarse de una manera, no pueden llegar, digamos, a esa comunicación con otras personas por lo mismo que tienen esta discapacidad, pero eso no les hace menos a esas personas. Es por esa razón que considero muy pertinente que este proyecto de ley sea aprobado. Por otro lado, también, empezar desde los estudios primarios, enseñando la lengua de señas, pero comenzando con las vocales, el abecedario y más adelante en los demás grados ver el tema de la conjugación de verbos. Quien le habla ha estudiado lengua de señas a nivel básico y la verdad es que no es nada fácil. Sí, es complicado, pero eso no indica que sea imposible. El hecho de conjugar verbos, es decir, frases, suma bastante y de esa forma las personas que tengan esta discapacidad auditiva van a poder comunicarse y a la vez también se van a sentir incluidos, porque de esa forma, digamos, sus derechos
van a poder ejercerlos, porque muchas veces son vulnerados por el simple hecho de que van a un lugar y no se pueden comunicar, son rechazados, son excluidos. Entonces considero muy 10 importante segundos, colega. que la lengua de señas sea incorporado en los estudios y de esa manera también en todo el país, en tanto los colegios particulares como nacionales. Gracias. Muchas gracias, estimada parlamentaria Sati. Estimado parlamentario, estimado secretario, ¿me dice por favor quién sigue en lista? Sí, se le da el uso de la palabra al parlamentario joven Cristian Valero. Perfecto. Estimado vicepresidente Cristian, tiene el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. En términos generales, el espíritu que propone este proyecto de ley es muy bueno y la verdad es que sí nos va a ayudar mucho a reducir esas brechas de discriminación y demás, por lo que mi postura sería a favor de aprobar este proyecto, pero con varias modificaciones que he identificado. Por ejemplo, en el proyecto dice artículo 3, modificación del artículo 20, pero en realidad lo que se está haciendo es modificar el artículo 20, el artículo 30, el artículo 36. Entonces sugiero que se pueda incluir no solamente la denominación modificación del artículo 20, sino también de los demás artículos que se están modificando. Segunda observación que tengo. En el literal C del artículo 20 se incluye el término al final y la lengua de señas peruano. Esa es una obligación. Me parece que ahí no debería estar porque primero se está obligando a los docentes a que todos, absolutamente todos, dominen el lenguaje de señas y eso va a ser algo que no se va a poder cumplir, mucho menos se va a poder realizar. Lo adecuado es que las personas que sean docentes reciban una capacitación única y sean ellos los que puedan enseñar, porque obligar a todos los docentes de todos los niveles es algo que no se va a poder cumplir. Tercero, en el mismo artículo, en el literal E, después, cuando dice se promueve su desarrollo y práctica, coma, así como, ese término, así como está mal utilizado, puesto que estamos ante una conjugación copulativa, y este tipo de conjugación trata de unir dos frases. Y al principio se indica que se va a preservar las lenguas de los pueblos indígenas. Si nosotros ponemos el término así como, estamos haciendo referencia a que esta lengua de señas es propiamente de los pueblos indígenas, algo que no es correcto. Así que a partir de donde dice así como también impulsa el uso y aprendizaje de la lengua de señas peruana, eso tiene que estar en el literal F, podría ser otro, porque no es correcto ponerlo dentro de la E. 10 segundos, colega. Correcto, muchas gracias. Será para más adelante. Muchas gracias, parlamentario Cristian. ¿Quién sigue en lista, estimado secretario? Sí, se le da el uso de la palabra al parlamentario joven Jean-Pierre Escalante. Perfecto. Estimado Jean-Pierre, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Por su intermedio, presidente, pues expresar brevemente mis motivos, ¿no? Si bien el debate sobre el modelo educativo más efectivo para desarrollar el concepto de educación es ciertamente controversial, y este es un proceso de inclusión que demanda no solamente la operatividad de un buen sistema educativo, sino también es un trabajo que tiene que ser articulado por todas las personas, sobre todo por las características que van a favorecer este proceso, ¿no?, de inclusión de sus alumnos, coherente no solamente sus características individuales y grupales, ¿no?, sino también que esto permita la inclusión del término o del factor interculturalidad, más aún cuando hay muchos pueblos originarios que manejan una serie de cánones en cuanto a su lenguaje por sus sistemas de interrelación social, ¿no? Entonces, eso es importante considerar en un factor como este. Por otro lado, hoy en día se han derivado muchos cambios y nuevos replanteamientos significativos en las políticas educativas. En ese sentido, sí sostengo también que es importante lo señalado por el anterior parlamentario, de que no es posible generar una obligatoriedad en todos los docentes para poder llevar a cabo este proceso de inclusión. La inclusión también debe estar desplegada no solamente hacia el nivel interno, sino también debe ser un factor que dimensione también la inclusión de la familia, de los padres y también de los procesos de interacción donde los estudiantes, desde la educación inicial, que es un proceso más complejo, hasta la educación secundaria, puedan llevar de manera progresiva este avance, ¿no? La educación actual está un poco fragmentada en ese sentido y la inclusión debe también tocar no solamente a las personas con sordera, sino también otros tipos de discapacidad. Por el momento, esos serían algunos de los factores que serían importantes conceptualmente incluir dentro de la propuesta ya especificada en el proyecto de ley a debate. Muchas gracias, señora presidenta.
Perfecto, muchas gracias, estimado parlamentario. Vamos a hacer una segunda ronda de debate. Esto sería netamente de 1 minuto por parlamentario para que puedan cerrar la idea inicial, y si tienen alguna u otra observación dicho por los demás parlamentarios, también la pueden expresar en esa segunda ronda. Sírvase, por favor, a los parlamentarios que deseen intervenir, brindar sus nombres o levantar la mano para poder ser anotados. Estimado secretario, Victoria Sotomayor, Cristian Valero, Flor Campos, ¿alguno más que desee intervenir en esa segunda ronda? Jean-Pierre Escalante. ¿Algún parlamentario más que quiera formar parte de esta segunda ronda de oradores? Por favor, Sati Fernández. ¿Alguno más? Perfecto. Entonces empezamos. Estimado secretario, por favor, con el cronómetro al costado. La intervención será de 1 minuto para luego proceder a votar. ¿Sí? La primera persona en lista, por favor, secretario, me indica. Sí, correcto. Se le da el uso de la palabra al parlamentario Segundo Salas. Perfecto. Estimado parlamentario Segundo Salas, usted tiene el uso de la palabra por 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Estimados parlamentarios, para explicar en mi calidad de docente de educación básica regular, ¿no? He escuchado a cada uno de ustedes y me es grato respetar las ideas, pero partiendo antes de la organización que prácticamente nos están imponiendo de que debemos debatir 2 leyes cuando nosotros no hemos tenido intervención directa, me parece reprochable de mi parte. En el sentido de llegar a la educación y fomentar la inclusividad, ¿no? Lo he escuchado a algunos parlamentarios y han mencionado que es sumamente complicado, pues, formar expertos en materia de lenguaje de señas, ¿no? Ya que nuestra función es más que en la parte de impartir conocimientos, ¿no? Y el conocimiento es poder, y en base a ello, ¿no? Sería sumamente tenaz, sería de nuestra parte muy exigente, ¿no? Como maestro, compartir señas, ¿no? Y recordando que también hay instituciones especializadas en esa materia. Gracias. Perfecto, muchas gracias, estimado parlamentario Segundo Salas. Estimado secretario, ¿hay alguien? ¿Quién es la segunda persona en lista? Sí, se le hace el uso de la palabra a la parlamentaria joven Victoria Sotomayor. Ok, estimada parlamentaria Victoria, usted tiene el uso de la palabra. Adelante. Gracias, señorita presidenta. Bueno, esta es una propuesta que se tiene que dar y es necesario implementar, pero creo que debe ser de una manera progresiva, viendo primero los puntos base para luego poder implementarlo. No se puede implementar algo no teniendo docentes o no teniendo la cantidad que se requiere de docentes para todo el territorio nacional, porque esto va a ser para todo el Perú en el currículo nacional. Más aún, primero hay que capacitar a estos docentes y luego ver la forma de incluirlo como competencia o como enfoque transversal dentro del currículo. Y para hacerlo y capacitarlo es primero un proyecto de capacitación y luego, y como no se puede obligar a todos, también incentivar a estos docentes. ¿De qué forma? Podría ser, por ejemplo, mecanismos de el que se capacita y el que está mejor preparado para ello puede subir en su escalafón, puede tener de repente mejor sueldo,
En fin, hay muchos incentivos que pueden tener los maestros para que de alguna forma se pueda progresivamente insertar la lengua de señas, que es una muy buena propuesta, pero hay que ver primero los mecanismos de cómo cómo vamos a implementar a los docentes y luego a los estudiantes, que es muy necesario. ¿Me escuchó? Disculpe. Eso sería todo. Perfecto, sí, sí, la escuchamos claramente. Gracias. Muchas gracias, estimada parlamentaria. Estimado secretario, ¿quién sigue en lista? Sí, se le da el uso de la palabra al parlamentario joven Cristian Valero. Perfecto, Cristian. Estimado parlamentario Cristian, usted tiene el uso de la palabra. Adelante. Gracias, presidenta. Colegas parlamentarios, dos observaciones concretas. En el artículo 36, lo que están incorporando es el término, en los 2 últimos años se va a realizar toda esta formación del lenguaje de señas, pero eso está dentro del nivel de educación secundario. Sin embargo, cuando ya citan dentro del nivel primario no hay ninguna modificación y me causa extrañeza porque en el artículo 1 del objeto del alcance del proyecto de ley se enfoca tanto al nivel primario y al nivel secundario. Entonces, como recomendación podría ser incluir ese mismo párrafo que lo han considerado en los 2 últimos años, tanto dentro del nivel secundario como del nivel primario, para que de esa forma guarde relación con el artículo 1. Y finalmente en el artículo 4 se incluye este literal F e indica que se va a hacer esta enseñanza en forma progresiva, pero en la ley no menciona cuánto tiempo y eso es importante tomarlo en cuenta. Falta un artículo 5, considero que diga, después de reconocer la lengua de señas, se tiene que incorporar esto dentro de todas las instituciones, dentro de los 2 primeros años, por ejemplo, o dentro de los 3 primeros años. Colega. Bueno, ese plazo de cuánto tiempo se necesita no está configurado. Gracias. Grandes aportes, estimado parlamentario. Secretario, ¿quién seguiría en lista? Se le da el uso de la palabra a la parlamentaria joven Flor Campos. Muchas Perfecto. gracias. Adelante. Listo, muchas gracias, presidenta. Solamente para redondear la idea, respecto al proyecto de ley sobre la lengua de señas, es importante destacar que la inclusión resulta una prioridad, es verdad, dentro de nuestras comunidades, que las observaciones ya se han realizado, pero que es importante quizás que para un fin de nutrir o enriquecer el nuevo proyecto de ley se tomen como bases las normas mencionadas jurídicamente en mi intervención anterior. Además, es importante que mencionemos, ¿no?, que ya existen estos principios y que deberían complementarse con esta nueva norma. Es cuanto. Perfecto, muchas gracias, estimada parlamentaria Flor. Secretario, ¿quién sigue en lista? Se le da el uso de la palabra al parlamentario joven Jean-Pierre Escalante. Perfecto, Jean-Pierre, tienes el uso de la palabra. Adelante. Gracias, presidenta. Yo sí quisiera afirmar un argumento en función más allá de la fórmula legal, quizás entender el comportamiento de este proceso, ¿no? En primer lugar, yo soy un convencido de que la tecnología es un factor predominante para cerrar brechas. En el último Congreso Internacional de Tecnología de Querétaro, en México, se presentó un proyecto que permitía que las personas con sordera pudieran tener un dispositivo tecnológico que pudiera traducir las señas en lenguaje bilingüe o en lenguaje literal como nosotros lo podemos estudiar. Entonces, al haber un problema logístico de formación de docentes a largo plazo, además de los plazos establecidos en la incorporación de este proyecto, también tiene que demandar un proyecto estratégico que esté incorporado. 10 segundos, colega. Y creo que la tecnología es un factor importante para cerrar esta brecha. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, estimado parlamentario. Secretario, ¿quién sigue en lista? Se le da el uso de la palabra a la señorita parlamentaria Sati Fernández. Perfecto, adelante, estimada parlamentaria Sati, tiene el uso de la palabra. Gracias por el paso. Si bien es cierto, escuchando las intervenciones de mis compañeros y compañeras, lo que buscamos con ese proyecto de ley es que justo existan, digamos, una realización progresiva. Y sí, eso es cierto, porque esto no se va a poder dar del todo en un primer momento. Primero tenemos que capacitar, primero tenemos que organizar bien cómo se va a ejecutar todo esto. Por ello, considero también necesario que tomen en cuenta el acompañamiento de los intérpretes en lengua de señas, ya que en el país hay muchas personas que realizan esa labor, incluso se especializan en ello para poder enseñar y de esa manera también replicar lo aprendido en otras organizaciones e entidades.
Considero que los intérpretes sean estos agentes primarios de que puedan capacitar a las y los docentes del país, las cuales se van a preparar para que puedan enseñar la lengua de señas. Por otro lado, quisiera indicar que... Y segundo, colega. En la ronda anterior escuché que estaban diciendo el término sordomudos, si no me equivoco, y por favor quiero indicarle que el término correcto no es ese, el término correcto es personas con discapacidad auditiva o personas sordas. Gracias. Muchas gracias, estimada parlamentaria Sati. ¿Hay alguien más en lista, estimado secretario? Son todos en lista, presidenta. Perfecto. ¿Ha concluido la intervención de los parlamentarios? Tenemos una propuesta para incorporar, que es, para incorporar el texto del proyecto de ley, que es que en la parte número 4, en el artículo 4, se indique que se deba de formar o capacitar de forma progresiva, y en el artículo 5 se incluya el tiempo, ¿verdad? Estimado parlamentario Cristian, que vio esa modificación con artículos, que es la incorporación de tiempo. Si me permite, presidenta. Sí, claro. Gracias. Sí, para poder mejorar la redacción de esta propuesta legislativa, advierto que dentro de la fórmula legal no hay un plazo, porque en el artículo 4, en el literal F que se pretende incorporar, dice, se va a reconocer la universalización de la enseñanza progresiva. Pero ese término progresivo, ¿a qué se interpreta? ¿Es un día, es un año, son 10 años? Falta ese plazo, considero. Entonces, lo ideal sería considerarlo un artículo 5, y una vez que entre en vigencia esta norma, o puede ser bajo la figura del vacatio legis, tal vez, que se va a incorporar dentro de 5 años, ¿en cuánto tiempo se lograrán preparar los docentes, capacitarse, el acompañamiento y demás? Ese plazo es el que considero que falta. No dice dentro de cuánto tiempo ya es obligatorio en todas las instituciones a nivel primario y secundario que se enseñe esto, pero eso requiere una preparación de todos los docentes. Entonces eso va a demorar, supongo, 5 años, quizás un poco más. Ese plazo es el que falta. Gracias. Ok, entonces debemos de incluir en ese punto el plazo para que pueda ser modificado el texto del proyecto de ley. El plazo de manera progresiva, como he estado escuchando todas las intervenciones, es de que, como lo mencionaron también los demás parlamentarios, de que un intérprete indique primero o capacite, forme a los docentes para que ellos de manera escalonada enseñen a los alumnos de colegios. Entonces, eso es lo que se cambiaría o modificaría en el texto del proyecto de ley. Vamos a proceder a votar el texto sustitutorio del proyecto de ley número 1/2020 con las adiciones, con las modificaciones mencionadas. La votación será nominal y expresarán el sentido de su voto. Vicepresidente Cristian, por favor, me ayuda a tomar la lista. Sí, correcto. Colegas parlamentarios, voy a llamar lista uno por uno, tal como se hizo cuando elegimos el segundo proyecto de ley a debatir. Perfecto. Amanda. Y secretario, por favor, anota los votos. Correcto. Sí, perfecto. Voy a dar inicio entonces. Listo. Amanda Pereda Romero. Presente. El sentido de su voto. A favor. Daniela Gamboa Díaz.
Presente, a favor. Diego Augusto Nancay, A favor, pero con la implementación de las modificaciones dadas durante el debate. Edwin Doni Delgado, A favor. Un ratito, estimado vicepresidente, lo que se está votando son el texto modificado ya, el proyecto de ley que está siendo modificado, añadiéndose estas modificaciones. correcto, presidenta. Continúo Sí. con el llamado de la lista. Feynman Miller Ortega, A favor. Flor Campos Rivas, A favor. Gonzalo Lozano Chávez, Gonzalo Lozano Chávez, A favor. Helen Angelita Paláez Loyola, A favor. Jean-Pierre Escalante Díaz, A favor. Jonathan Contreras Cárdenas, A favor. Josie Bustamante Macedo, Josie Bustamante Macedo. Último llamado para Josie Bustamante Macedo. Ludwig Aike Calcina. Ludwig Aike Calcina. Último llamado para Ludwig Aike Calcina. Luis Bautista Chuquiruna. A favor. Martín Pinchi Bartra. A favor. Mercy Ruiz Inca. A favor. Roxana Edith Vargas. A favor. Sati Betsabe Fernández. A favor. Segundo Salas. A favor. Shalom Karen Crispín. A favor. Sotomayor Recharte Victoria. A favor del texto sustitutorio. Wilder Jan Patricio. A favor. Yendi Medina Palacios. A favor. Yuli Guaire. A favor. El sentido de mi voto es a favor. Y finalmente la presidenta Sofía Gómez. A favor. Colegas parlamentarios, si por algún error involuntario he omitido llamar a alguno, por favor, hacer extensivo su voto. Yo soy Bustamante, a favor. Correcto. ¿Algún otro parlamentario que en forma involuntaria no lo haya llamado? Eso sería todo, presidenta. Estimado secretario, por favor nos indican cuántos son las votaciones. Sí, habiendo culminado la votación, se procederá a leer los resultados. Con 24 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Perfecto. Ha sido aprobado por unanimidad la ley que incorpora la universalización del lenguaje de señas peruanas dentro de la Ley General de Educación con las modificaciones establecidas. Felicitaciones, parlamentarios. Bien, parlamentarios jóvenes, como siguiente punto de agenda, ha ingresado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte el proyecto de ley número 2, que propone la inserción del curso en materia de filosofía en la educación básica regular secundaria. La misma que plantea lo siguiente. La inclusión del curso de filosofía en la currícula nacional de la educación básica regular secundaria permite promover los valores democráticos y una cultura de búsqueda del conocimiento, derechos y obligaciones de los ciudadanos y la formación del educando en valores éticos y morales.
por lo que la presidencia de esta comisión recomienda aprobar el siguiente proyecto de ley. Abrimos el debate sobre esta propuesta y queremos escuchar la opinión de los parlamentarios. Los parlamentarios que deseen intervenir, sírvase por favor brindar sus nombres o levantar la mano para poder ser anotados. La intervención va a ser de 2 minutos. Secretario, por favor, anote a Diego Nancay, a Segundo Salas, a Mercy Ruiz, a Helen Peláez, a Victoria Sotomayor, a Cristian Valero, ¿alguno más que desee intervenir? Jean-Pierre Escalante, Flor Campos Rivas, ¿algún otro parlamentario que desee intervenir? Bien. Estimado secretario, ¿me indica quién es la primera persona que levantó la mano? Sí, se le da el uso de la palabra al parlamentario joven Diego Nancay. Perfecto. Estimado parlamentario Diego, usted tiene el uso de la palabra por 2 minutos. Adelante. Muchas gracias por la cesión de la palabra, señora presidenta. Estuve revisando el proyecto de ley que hoy se pretende aprobar y estoy sumamente preocupado, debido a que en las 5 páginas que componen dicho proyecto de ley no se indica cómo y de qué manera se piensa implementar el curso de religión en nuestra educación básica regular. Segundo, esta implementación, que sí tiene un fin, podríamos decirlo, bueno, entra en contradicción con el mismo Plan Educativo Nacional 2021. Fundamento por qué. Y yo les invito, en el Plan Educativo Nacional, en el objetivo 2, habla de que tenemos que respetar la interculturalidad, inclusividad y la integración. Yo les pregunto una cosa, estimados colegas parlamentarios y parlamentarias. En los lugares rurales de nuestro país, en los lugares amazónicos de nuestro país, donde pueda haber la convergencia de alguna cultura, costumbre, práctica, ¿no creen que va a haber un choque cultural? ¿Y por qué digo un choque cultural? Porque en la misma proyecto de ley se dice en el artículo 2 que la implementación debe ser de manera obligatoria. No dice ni paulativa, ni integradora, ni intercultural. Dice de manera obligatoria en nuestra currícula nacional. ¿Qué pasa con ese alumno de nuestros Andes? Con esa alumna de nuestras comunidades nativas amazónicas. ¿Creen que están en la capacidad y la posibilidad de llevar el curso de religión, habiendo en nuestra coyuntura actual la brecha digital? Por favor, compañeros parlamentarios, parlamentarias, seamos consecuentes con la realidad que vive nuestro país. En nuestro país se vive el tema de las brechas digitales, la falta de capacitación de nuestros educadores. Hace poco hemos discutido una ley fundamental, pero nos hemos dado cuenta que nuestros docentes no están en la capacidad aún de brindar el tema de lenguas de señas. Imagínense el curso de religión. Yo pediría, si se va a aprobar esta presente ley, que se modifique eso de manera obligatoria y que se adecue el tema que se respete el tema de la interculturalidad, de la integración, porque el Perú, desgraciadamente, no es... 10 segundos, colega. Por favor, señora presidenta, pediría que si podría aumentarme 30 segundos para culminar mi idea. Solamente termine de cerrar su idea. Ya. Asimismo, de acuerdo al objetivo 4, indica que nuestra currícula nacional, que también está en el proyecto de ley, se adecúa, se integra. Otra contradicción más, porque en el artículo 2 dice obligatoriedad. Yo invito a que puedan revisar la ley y que si se va a implementar, que se implemente, pero respetando que nuestro país es diverso,
que en nuestro país aún hay muchos problemas más importantes que la filosofía. Y si de verdad queremos ciudadanos con valores cívicos como la ética y moral, primero escuchémoslos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, estimado parlamentario. ¿Quién sigue en lista, estimado secretario? Sí, se le da el uso de la palabra al parlamentario joven Segundo Salas. Bien, gracias, señor presidente. Estimados parlamentarios, estimadas parlamentarias, la globalización de nuestras vidas ha generalizado un tipo de educación que prepara a los futuros adultos para una vida basada en la competencia. Esto genera técnicos muy preparados, pero tal vez se ha perdido el sentido de la vida. ¿Qué importancia tiene o puede tener el que se incluya la enseñanza de la filosofía en las aulas? La filosofía es una disciplina que con ninguna otra tiene una formidable ventaja pedagógica, pudiendo ser muy técnica, especializada, tiene como finalidad última la comprensión del sentido de la vida, lo que no es una preocupación de todos los seres humanos, y por ello es la mejor herramienta para discutir sobre los problemas que más nos aquejan: la defensa de la libertad, el cultivo del bien común, el desarrollo de la conciencia crítica, la promoción de la igualdad de género, el reconocimiento de la verdad, la lucha por la justicia, el aprecio de nuestra diversidad cultural y de nuestra memoria nacional. En el Perú se han producido en años recientes una serie de reformas en el sistema educativo, pero con un rumbo errático y al compás de varios cambios traumáticos en la conducción del ministerio competente. Eso sí, la filosofía fue eliminada del currículo como un curso obligatorio, con un doble argumento. En primer lugar, se cuestionaba su utilidad práctica en la educación de los jóvenes que deben integrarse en una sociedad orientada hacia los requerimientos del mercado. En segundo lugar, se pretendía traducir el resto del valor que podría acaso tener esa disciplina a una amalgama de competencias, capacidades y estándares de aprendizaje nacionales que reproducen la actual tendencia burocratizante en la concepción y la evaluación de la educación en todos sus niveles, no solo en el secundario, sino también en el universitario. Gracias. Muchas gracias, estimado parlamentario. ¿Quién sigue en lista, secretario? Correcto. Se le da el uso de la palabra al parlamentario joven Percy Ruiz. Bien, parlamentaria Mercy Ruiz, tiene el uso de la palabra. Adelante. Sí, buenas tardes con todos, jóvenes parlamentarios. Sí, bueno, mi punto de referencia referente al proyecto de ley, lo que busca y lo que debemos de pensar en sí cada uno de nosotros es que la filosofía es un curso elemental, es decir, para el entendimiento de la concepción del Estado de Derecho. Estos conceptos, para muchos jóvenes de la población, específicamente para jóvenes, específicamente de la secundaria, que menciona el proyecto de ley, entonces ellos lo que tienen son pocos conocimientos. ¿Y qué es lo que pasa cuando un joven, quizás en un colegio público o privado, no ha tenido la capacidad o el aprendizaje de poder aprender adecuadamente? Esto quiere decir que creemos que nuestra juventud debe tener cimientos sólidos en conocimientos humanísticos, es decir, para entender el verdadero valor del ciudadano, del hombre, del Estado, de la persona, entonces nosotros debemos inculcar las filosofías en los colegios para luego de ello, cuando un joven quiera tomar una decisión firme, tanto sea luego de la universidad o quiera tener una decisión, entonces ellos deberían tener una base sólida con aquellos valores que le deberían de enseñar. Entonces, respecto a ellos, yo quiero hacer referencia que lo que menciona en la exposición de motivos referente al proyecto de ley hace mención que dice que esto debe ser democrático y además va a orientar a cada uno de los estudiantes. Y específicamente habla de los, ¿por qué secundarios? Porque tal vez un joven en esa, digamos, época, en esa edad, nosotros ya comenzamos a tener un gusto por la política o podemos guiar al joven para que pueda ir formándose o ir trayendo aquellos buenos principios o ir guiándose de acuerdo a los valores que esta filosofía le va a dar. No le quiere imponer nada, no le quiere decir, ¿sabes qué? Haz esto, sino que se le va a abrir una gama de conocimientos para que pueda seguir aprendiendo. Y no solamente que vamos en contra de lo que dice la ley, y no vamos en contra de lo que dice sus valores, sino que va a ir dependiendo cómo se va a ir formando cada estudiante. Porque si bien es cierto, en épocas anteriores...
en épocas anteriores se les ha querido imponer algo, pero estamos en un país democrático donde cada uno de nosotros tenemos diferentes pensamientos, pero podemos ir ejecutándolo de la mejor manera. Gracias. Muchas gracias, estimada parlamentaria. Secretario, ¿quién continúa en lista? Se le da el uso de la palabra a la parlamentaria joven Helen Peláez. Perfecto, Buenas estimada tardes. parlamentaria, usted tiene el uso de la palabra. Adelante. Buenas tardes con todos. Quisiera mencionar una frase muy conocida, ¿no? Que muchos de nosotros debemos haber escuchado alguna vez. El conocimiento es poder, de Francis Bacon, ¿no? Es de suma importancia la inserción del curso en materia de filosofía en la educación básica regular secundaria. Escuché hace unas horas que mencionaban que este curso era un curso difícil y no apto para jóvenes, ¿no? En la etapa secundaria escolar, ¿no? Todavía. Hay que tener en cuenta que muchas universidades públicas, al momento de ingresar en los exámenes de admisión, viene el curso de filosofía. Y si se inserta en la secundaria este curso, ya tendrán una base para su ingreso, definitivamente. Creo que todos somos aptos para aprender y sobre todo el curso de filosofía, que sé que podrá enriquecer en los jóvenes de nivel secundario. Con la filosofía van a poder desarrollar a profundidad sus conocimientos y de esta manera también les ayudará a procesar mejor y desenvolver mejor sus habilidades como estudiante, ¿no? Y lo más importante es de que estos estudiantes podrán con sus conocimientos lograr una sociedad más justa, como lo había mencionado hace un momento. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentaria Helen. Estimado secretario, ¿quién continúa en lista? Se le da el uso de la palabra a la señorita parlamentaria Victoria Sotomayor. Perfecto. Victoria, tienes el uso de la palabra. Adelante. Gracias, señorita presidenta. Como me antecedieron algunos compañeros, durante todo este tiempo en el Perú se ha producido una reforma educativa, pero eliminativa de cursos. Como hemos visto, hay muchos cursos que hoy ya no se dan dentro del currículo nacional que tenían como fundamento o requerimiento que ya no era priorizado para el mercado. Lo curioso es que justamente el curso de filosofía sí exige como disciplina una competencia y capacidad, una habilidad para el futuro joven, que es carente hoy en día y que se relaciona con el nuevo mercado. Y también teniendo en cuenta de que la filosofía no tiene una edad ni solamente se debe hacer en la universidad, dado que el niño desde que nace ya filosofa, el niño desde que nace ya piensa de que por qué el sol, por qué mi mamá, por qué es esto es rojo, por qué esto es azul. Entonces, el niño desde ya es un filósofo de por sí. Lo que hay que hacer es moldear lo que el niño está pensando y quiere respecto a por ejemplo, al respeto de la diversidad cultural, al género, a valores cívicos y darle ese enfoque de importancia, así como también los enfoques de género, para que este niño, un futuro ciudadano, pueda ser de repente un funcionario público responsable y que no pues dañe o entre en corrupción a lo que él ama, porque también va de esa manera a amar su país, a amar a su población y tener empatía con ello. Ahora, el objetivo de esta ley, como les digo, es desarrollar ese espíritu crítico, pero el resultado va a estar basado en la eficiencia en que se dé y en la norma no está establecido cuántas horas pedagógicas se va a dar este curso de filosofía y qué maestros en sí lo van a enseñar. Es decir, va a ser un curso llevado a la par con educación cívica, con historia, con un enfoque transversal, con una competencia en sí. Entonces, estos mecanismos o 10 estos segundos, puntos colega. debería tomarlo en cuenta el Ministerio de Educación y ponerlo también en la ley para tener algo más fijo y que se pueda llevar de manera eficiente el hecho de tomar ideas como defensa de la libertad, bien común, valores, igualdad de género, etc. ¿Me escuchó, señorita presidenta? Disculpe. La escuché perfectamente. Muchas gracias. Estimado secretario, ¿quién continúa en lista? Sí, se le da el uso de la palabra al parlamentario joven Cristian Valero. Bien. Estimado Cristian, tiene el uso de la palabra. Adelante. Gracias, presidenta. Expreso mi preocupación por la redacción de esta fórmula legal, en el sentido de que como
parlamentarios jóvenes somos los primeros en conocer la Constitución y cualquier redacción legal que se exprese debe estar en armonía con la Constitución. El artículo 2, inclusión de materia filosófica, dice, en concordancia del artículo 14 de la Constitución, todo eso está, a mi criterio, mal, en el sentido de que más adelante indica que se debe incluir el curso de filosofía en forma obligatoria, haciendo relación al artículo 14 de la Constitución, pero el artículo 14 en ningún momento menciona que el curso de filosofía es de carácter obligatorio. El párrafo 1 del artículo 14 habla que el Estado promueve, no obliga. Promueve, impulsa, da todos los mecanismos para que se pueda enseñar tanto el conocimiento, el aprendizaje, la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Eso es lo que promueve el Estado. Y recién en el párrafo 3 del artículo 14 menciona cuáles son los cursos de carácter obligatorio. Y los cursos de carácter obligatorio para la Constitución conforme al artículo 14 son la formación ética y cívica, 1. 2. La enseñanza de la Constitución. Y 3. La enseñanza de los derechos humanos. No menciona nada de un curso de filosofía de carácter obligatorio. En todo caso, ahí expreso mi preocupación y si este proyecto llegase a aprobarse por esta comisión, sugiero que todo lo que dice en concordancia del artículo 14 de la Constitución se quite y simplemente se deje con el Ministerio de Educación, porque de lo contrario no se está haciendo referencia al artículo 14 porque ahí no menciona que es obligatorio. Gracias. Perfecto, muchas gracias, estimado parlamentario Cristian. Secretario, ¿quién continúa en lista? Se le da el uso de la palabra al parlamentario joven Jean-Pierre Escalante. Bien, estimado parlamentario Jean-Pierre, tiene el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quisiera compartir también un poco la preocupación. Yo considero que es importante. Y sí llamar a que se entienda la filosofía, ¿no?, como una especie de materia circunscrita en una serie de cánones, ¿no? Bertrand Russell, en su libro Introducción a la Filosofía, gran filósofo inglés, sostiene que la filosofía no solo te permite cultivar el pensamiento crítico y quizás acucioso y profundo, sino en materias como la ciencia, las matemáticas, la tecnología, sino que también te permite resolver cuestiones prácticas como la ética, la moral, los principios, los valores, el sentir social, la interpretación de la estructura social y demás cuestiones que se van dando en el razonamiento del comportamiento humano y todos los factores que implican la complejidad del pensamiento. En ese sentido, y he escuchado argumentos en relación a que habría un choque cultural, hay que entender que la filosofía no es traducida como la filosofía occidental. Cada pueblo, cada cultura tiene su propia cosmovisión y comprensión de la dimensión humana, de la fe, el pensamiento, sus costumbres y todo aquello que implica el razonamiento cultural muestra un tipo de filosofía. Y esto va más allá de circunscribirlo en un curso, sino también es un proceso que implica una cuestión transversal, tratando de introducir las categorías conceptuales de la filosofía en una comprensión más abierta. Yo los invito incluso a leer el libro de Un mundo de Sofía, de Jasper Gardner, donde creo que el proceso que se menciona sobre cómo eso se introduce progresivamente podría posibilitar tener mayores luces en función de cómo incorporar esta materia de filosofía, ¿no? Porque es una dimensión más compleja, no termina en una materia, no se enseña, es una condición, más no algo que se puede impartir enseñando a través de la educación básica tradicional, ¿no? Sí habría que hacer varias modificaciones porque hay muchos errores conceptuales, tanto en fórmula legal como lo han explicitado, pero en mi materia yo creo que es importante resaltar que hay errores incluso de comprensión de las categorías de la filosofía, ¿no? Yo quisiera partir primero de ese argumento y después, en una posterior intervención, ya aterrizar más mi posición. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, estimado parlamentario Jean-Pierre. ¿Quién sigue en lista, secretario? Finalizaría la señorita parlamentaria Flor Campos. Bien, adelante, parlamentaria Flor. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señorita presidenta. Sí, por favor me confirma si se escucha bien. Lo que pasa es que hay algunos sonidos alrededor y no me gustaría que se transgiverse lo que voy a decir. Muy bien, entendemos Muchas gracias. Me gustaría mencionar que la filosofía resulta ser un conjunto de saberes que establece de una manera racional los principios generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad.
Es un curso necesario para poder ingresar a las universidades públicas y muchos colegios públicos no lo tienen, no cuentan con él. Incluso en la totalidad de privados tampoco es evidenciable. Sin embargo, muchos alumnos tienen que recurrir a una academia y pagar cantidades de dinero extra para poder aprender algo que ya se les debería enseñar, que es básicamente el indicio para una formación del pensamiento crítico, como muchos de mis compañeros ya lo han manifestado. No se está buscando adoctrinar. Aprender filosofía no debería ser una cuestión de unos cuantos. Si estamos en la posibilidad de otorgar desde las escuelas este aprendizaje significativo, deberíamos hacerlo. Como Estado nos encontramos en esa obligación, sobre todo para que nuestra ciudadanía pueda entender en principios, en lineamientos básicos, aquellas concepciones que más adelante le podrían servir para incluso intervenir o involucrarse en política, como nosotros lo venimos haciendo en nuestra condición de parlamentarios jóvenes. Además, esta rama es multidisciplinaria y más que necesaria. Ya lo mencionaban nuestros compañeros parlamentarios, se complementa con educación cívica, con matemática, con ética y prácticamente con todos los ámbitos de la vida. En el presente proyecto de ley se menciona que se realizará de manera democrática y les invito a pensar también que muchos de nosotros hemos podido evidenciar errores también en el otro proyecto de ley, pero estamos dispuestos a trabajar en ellos y no simplemente evidenciarlos, sino que también estamos tratando de realizar una modificatoria para poder hacer de nuestros estudiantes mejores ciudadanos. Y qué mejor que empezar por la educación. Es todo. Muchas gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, estimada parlamentaria Flor Campos. Por favor, estimado secretario, ¿me confirma si ya no hay nadie más en lista? No, no hay nadie más en lista, presidente. Perfecto. Entonces, pasamos a una segunda ronda de oradores. Igualmente, el tiempo va a ser de 2 minutos porque estamos bien de tiempo, me indican. Así que las personas que quieran volver a intervenir con el tiempo de 2 minutos, por favor, levanten las manos. Flor Campos. No, disculpe, se quedó mi mano levantada. Ah, ya, ok. Diego Nancay. ¿Alguien más desea intervenir en esta segunda ronda? Flor Campos, ahora sí. Cristian Valero. Sati Fernández. Karen Crispín. Daniela Gamboa. ¿Alguien más desea intervenir? Jonathan Contreras. Jean-Pierre Escalante. ¿Algún parlamentario más que desea intervenir en esta segunda ronda de oradores? Perfecto, entonces yo creo de que empezamos. Estimado secretario, ¿quién empieza la lista? Iniciamos la ronda de debate con el joven parlamentario Diego Nancay. Perfecto, estimado parlamentario Diego, usted tiene el uso de la palabra con 2 minutos de intervención. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco las opiniones de mis compañeros, ya que esto promueve un mejor debate y una por favor, señora presidenta, ¿hay un audio activado? Señora presidenta, hay un audio que está prendido. Por favor, mutearlo para que así podamos dar inicio con el debate, ¿no? Con la segunda ronda, por favor. Me parece que ya lo apagaron.
Muchas gracias. Pido por favor que de nuevo se me reinicie el tiempo por un tema de respeto, porque fui No se interrumpido. preocupe, estimado secretario, por favor, reinicie el tiempo. Muchas gracias. Sí, perfecto. Adelante. Muchas gracias. Como decía, justamente el debate promueve que podamos tener diferentes ópticas y en este caso darnos cuenta de la pertinencia en este caso, de la aprobación del proyecto de ley. Yo concuerdo bastante con mis compañeros y compañeras que en este caso han debatido, porque efectivamente la filosofía es muy importante para nuestra currícula nacional. Sin embargo, yo y algunos parlamentarios lo que hemos podido identificar es el modo y la manera en este caso de cómo se piensa implementar. Mi compañero Jean-Pierre tenía mucha razón. Sí, efectivamente, compañero Jean-Pierre, la filosofía no hay que verla desde su sentido de choque cultural, pero eso sí, hay que verlo también desde un enfoque interdisciplinario, y justamente la antropología dice eso, la otredad. Entonces, en ese caso, por favor, pido que muteen a la compañera, pero mientras que voy debatiendo por un tema de respeto, la otredad nos permite en este caso ver, en este caso, la implementación de un proyecto, programa, pero desde la visión, desde las personas a quienes va dirigido ese beneficio. Entonces yo pediría, por favor, estimados parlamentarios y parlamentarias, uno, que se subsanen los vicios que mis compañeros parlamentarios han identificado en relación al fundamento jurídico, ¿no? Que eso es muy preocupante porque ahí ya tenemos ya un primer error que se ha identificado. Segunda recomendación que daría es que si se va a implementar, genial, excelente, pero que se haga desde un enfoque intercultural, que se haga desde un enfoque multidisciplinario, y que también se precise el modo y la manera de cómo se piensa implementar, porque no es posible solamente que en el proyecto se diga que van a dar 120 días al Ministerio de Educación para que lo implemente. No. Si se va a aprobar un proyecto de ley, tiene que ser conciso, tiene que ser ordenado y debidamente estructurado. Nada más. Muchas gracias por la oportunidad de la palabra. Muchas gracias a usted, estimado parlamentario. Secretario, ¿quién continúa en la lista? Se le da el uso de la palabra a la señorita parlamentaria Flor Campos. Perfecto. Adelante, estimada parlamentaria. Muchas gracias, estimada presidenta, por cederme el uso de la palabra. Bueno, simplemente para redondear ya mi idea, la educación, como ya hemos recogido en varias intervenciones, debe sí ser intercultural, tal y como lo mencionaron. Y si buscamos que nuestros proyectos precisamente debatidos dentro de esta comisión se retroalimenten, deberíamos empezar a considerar que en un mundo globalizado todos debemos intentar por lo menos hacer nuestro esfuerzo, y en especial aquellos que tenemos la opción de poder tener estas plataformas para expresar nuestra opinión, deberíamos tratar de avanzar por igual y no considerar que ciertos aprendizajes no son aptos para unos o son más aptos para otros. Todo lo contrario, estimados compañeros parlamentarios, se trata de adaptar nuevos conocimientos con nuevas herramientas, un proyecto que debe ejecutarse también con una constante supervisión y con el apoyo de todos ustedes, para que así podamos alcanzar estas herramientas que tanto necesitan nuestros jóvenes estudiantes y que sobre todo nos permitirán forjar una cultura ciudadana que nos ayude a superar estas crisis actuales en las que nos encontramos, sobre todo para enriquecer ese conocimiento que nuestro nivel educativo lamentablemente a veces se empobrece. Es cuanto. Muchas gracias, parlamentaria Flor. Secretario, ¿quién sigue en lista? Sí, se le da el uso de la palabra al joven parlamentario Cristian Valero. Perfecto. Estimado Cristian, usted tiene la palabra. Adelante. Gracias, presidenta. Quería expresar mi preocupación también por el artículo 3, en el sentido de que dice que esta iniciativa legislativa no va a modificar ninguna norma constitucional ni legal, pero sí va a modificar una resolución ministerial. Y bueno, no sé qué tan viable es modificar una resolución ministerial a través de una ley, porque el artículo 4 del reglamento del Congreso respecto a la función legislativa dice: la función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, reformas de leyes, resoluciones legislativas. No menciona una resolución ministerial. Además, en el artículo 4 también dice: comprende asimismo el debate y aprobación de las modificaciones de este reglamento, haciendo referencia al reglamento del Congreso. En todo caso, conforme a este artículo, la función legislativa está orientada más a... Gracias. Adelante, Cristian. Gracias. Y ciertamente esta iniciativa legislativa es una ley.
pero lo que se está haciendo es modificar una resolución ministerial a través de una ley. Me parece que se está forzando demasiado el artículo 4 del reglamento del Congreso, así que allí expreso mi preocupación qué tan viable es modificar una resolución ministerial por medio de una iniciativa legislativa. Gracias. Muchas gracias, estimado parlamentario. Secretario, ¿tenemos a una persona más en lista? Sí, se le da el uso de la palabra a la señorita parlamentaria Sati Fernández. Perfecto, adelante, estimada parlamentaria. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, yo también expreso la misma preocupación de mi compañero Cristian respecto a las modificaciones. Sin embargo, no puedo dejar de resaltar la importancia que sería la incorporación del curso de filosofía en el nivel secundario, ya que muchos de mis compañeros y compañeras han expresado de que este curso ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Y sí, sí es bien importante. Hoy en día vemos a muchos jóvenes que son apolíticos, que poco les importa lo que es la coyuntura nacional, que no les interesa lo que pase en las problemáticas aquí en el país. Entonces, este curso de filosofía te abre, digamos, una mirada más cuestionadora, te hace repensar sobre lo que pasa en el entorno. Muchos de nosotros, de los presentes, hemos llevado este curso recién en la universidad o cuando hemos estado en la academia preparándonos para ingresar a la universidad. Entonces, considero de que sería interesante e importante que se implemente el curso de filosofía en el nivel secundario porque sería un gran puente de aprendizaje a los estudios superiores. Por otro lado, también considero de que, si bien es cierto, hay muchas preocupaciones en torno a lo descrito en el planteamiento, también considero de que es importante hacer esas ciertas modificaciones como los que expresó mi compañero Cristian. Y por otro lado, también en la primera intervención de esta ronda, el compañero Diego mencionó que hay que mirar este curso también como un enfoque intercultural. Y sí, sí es muy importante ello porque sería genial que esto también todos estos cursos vayan y también se repliquen en las comunidades amazónicas, las comunidades andinas, para que ellos también puedan desarrollar ese pensamiento crítico, puedan, digamos, cuestionarse sobre lo que pasa hoy en día y no solamente centrarse, digamos, en enseñar este curso en las personas que estudian en la capital, en las ciudades, sino también mirarlo desde un enfoque intercultural y llevar esto a diferentes partes del país. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada parlamentaria. Secretario, ¿quién continúa en lista? Sí, se le da el uso de la palabra a la señorita parlamentaria Karen Crispín. Bien, estimada parlamentaria Karen, tiene el uso de la palabra. Adelante. Ok, muchas gracias, señorita presidenta. Solamente para acotar algo, dos puntos importantes que indicaron, ¿no? Si bien la filosofía como fin último explícitamente llama al pensamiento crítico, tenemos que pensar, y eso es considero a lo que se han referido mis demás compañeros parlamentarios, que este pensamiento crítico no es bueno, siempre no es bueno. ¿A qué me refiero? Este pensamiento crítico en cuanto a la democracia, los valores, Estado y diferentes cuestiones que pretende este proyecto de ley, que es muy bueno, también puede irse en contrario. Un ejemplo claro y sencillo, ¿cómo es que en el 2000 han surgido los grupos subversivos? Justamente por ese pensamiento crítico en lo cual ellos consideraban que estaban haciendo lo correcto a través justamente de la filosofía, porque sabemos que la filosofía en un punto estricto o subjetivo es mínimamente interpreta la esencia de las cosas, las causas reales, las causas mínimas. Entonces, si vamos a impartir este curso de filosofía desde secundaria, creo que el proyecto de ley también debería tener los límites de qué forma se va a impartir, cuáles van a ser los objetivos reales de impartir este curso a jóvenes, que sabemos que nuestros jóvenes de esta generación son mucho más adelantados en temas de tecnologías, en temas de interpretación, y tal vez este curso de filosofía, más de lo que pretende la ley, que es algo muy bueno, pueda irse en contraparte y tal vez todo lo contrario, fomentar diferentes cuestiones
no agradables para el pensamiento, para la ética, para los valores y diferentes cuestiones que bien mencionaron nuestros compañeros, ¿no? Entonces, también diría que se tome en parte este punto, ¿no? ¿Cuáles serían los límites y cómo se defendería estos derechos de si se va a abrir una libre expresión a cualquier pensamiento crítico que se pueda dar entre los adolescentes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, estimada parlamentaria. ¿Quién sigue en lista, secretario? Se le da el uso de la palabra a la señorita parlamentaria Daniela Gamboa. Bien, estimada parlamentaria Daniela, tiene el uso de la palabra. Adelante. Gracias, señora presidenta. Bueno, expresarles que si bien es cierto que el curso de filosofía es muy importante y creo que traería muchos beneficios para nuestros jóvenes adolescentes, enfocándome en el objeto de la ley que busca el curso promover los valores democráticos, formando la educando en valores éticos y morales, no veo necesario agregar un nuevo curso a la currícula nacional. Ya tenemos el curso de tutoría, donde se brindan formación en valores, ¿no? Entonces creo que más bien veo conveniente de repente reforzar este curso que ya tenemos o de repente complementarlo con educación cívica, que me parece que son cursos más básicos y podemos reforzar ese tema por ese lado, ¿no? Porque el tema de filosofía, claro, tiene sus beneficios como todos otros cursos, ¿no? Pero vemos cuál es por qué realmente es necesario este curso en educación básica regular. Yo no lo considero que sea necesario porque sea parte del examen de admisión de las universidades. No estamos formando a los niños adolescentes para que aprueben un examen de admisión, los estamos formando en su vida y debemos enfocarnos principalmente en ese tema y no al futuro que pueden luego cambiar las temáticas de las universidades, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, estimada congresista Daniela, parlamentaria Daniela, perdón. ¿Quién sigue en lista, estimado secretario? Sí, para finalizar, el joven parlamentario Jean-Pierre Escalante. Perfecto, estimado parlamentario Jean-Pierre, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señorita presidenta, a través de su intermedio, ¿no? Yo quisiera ahondar en dos cuestiones, y creo que son dos categorías conceptuales que hay que diferenciar claramente, con respecto al penúltimo argumento que se ha mostrado por uno de los parlamentarios. Hay que tener en claro que no es lo mismo hablar de ideología que de filosofía, cuando se relaciona con funciones de que podría ser contradictorio al generar algún comportamiento subversivo, como ya lo hemos tenido en el pasado. Una cosa es una ideología, una forma de entender la estructura social, el comportamiento y la toma del poder, y otra cosa es la filosofía. Entonces creo que partiendo de esa categoría conceptual clara, no son lo mismo. En segundo lugar, con respecto a la preocupación quizás de hacer este enfoque intercultural, me voy a permitir, sin ánimos de imponerme en ese sentido, en mi calidad de antropólogo, sostener que incluso la filosofía está mucho mejor cultivada en los pueblos amazónicos y en los pueblos andinos, que en las mismas escuelas citadinas o de la ciudad entendía la filosofía como una categoría conceptual. La cosmovisión andina, la cosmovisión amazónica, la forma en que generan sus formas de entender el universo, el mundo, el cosmos, la moral, la ética, es incluso una cuestión mucho más profunda que la que tenemos las personas que a veces vivimos en la ciudad y como lo ha manifestado una compañera, a veces solo miramos la filosofía cuando llegamos a la academia o para prepararnos a la universidad. En ese sentido hay que ser enfático porque hay que diferenciar los conceptos y creo que el aporte intercultural sería más beneficioso desde ellos hacia nosotros que de nosotros hacia ellos. Y no cometamos los errores que quizás se sucedieron cuando se generó el pensamiento filosófico como tal en la polis griega, creyendo que lo occidental es lo que prevalece, ¿no? Cuando hay escuelas mucho más fecundas. En otro sentido, con respecto, sí, yo soy enfático también en ese sentido, de que hay que revisar la forma de las categorías conceptuales y poner en grado de valor si es más importante que la educación cívica o la filosofía. Yo quiero insistir incluso en el caso español recientemente, las escuelas, las universidades han empezado a debatir a través de la filosofía
la importancia de codificar al ser humano a través de la inteligencia artificial. 10 segundos, Son colega. herramientas tecnológicas que te permiten entender algunas cuestiones fundamentales. Tengamos eso en claro y con eso terminaría mi participación. Bien, muchas gracias, estimado Jean-Pierre. Secretario, ¿alguien más en lista? Son todos, presidenta. Bien. Habiendo concluido la intervención de los parlamentarios, tenemos una propuesta para modificar el texto del proyecto ley que he recogido durante todas sus intervenciones, que es la de según el artículo 2 en materia, con relación al artículo 14 de la Constitución, piden de que se retire la parte que indica el artículo 14. Por lo que indica de que no se debería de obligar, porque en el artículo 14 no indica una obligación, o no precisa una obligación como tal, ¿no? De una forma obligatoria de la enseñanza del curso en el plan de estudios. Habiendo dicho con esta modificación para el tema del artículo 2 del proyecto de ley, procedemos a votar el texto sustitutorio del proyecto de ley número 2 con las modificaciones mencionadas. La votación será de manera nominal y se expresará en el sentido de su voto. Estimado vicepresidente, procedemos a la toma de lista. Presidenta, la palabra, unos 30 segundos, por favor. Sí, claro, adelante. Gracias, sí, presidenta. Sigo expresando mi preocupación si es posible modificar una resolución ministerial a través de un proyecto de ley. Quizás podríamos aprovechar la presencia del doctor Héctor o del doctor Iván, que son más conocedores sobre el tema, y si es posible modificar de esa forma una resolución ministerial. Esa es una petición a través suya al doctor Héctor y al doctor Iván. Estimado secretario técnico. Muy bien, buenas tardes ante todo y felicitarlo, realmente el debate está muy interesante. Debemos recordar siempre que una ley está por encima de cualquier otro decreto. Entonces, lo que se aprueba en el Congreso son leyes, o sea, están por encima de cualquier decreto o cualquier otra norma de inferior rango, ¿no? Eso es para aclarar. Bien, habiendo dicho lo anterior por el señor Héctor, ¿alguien más desea de repente una intervención? Los que no han participado, dicho sea de paso. De repente, el parlamentario Edwin Delgado, Gonzalo Lozano, Justin Bustamante, Ludwig Aike, Luis Bautista, Martín Pinchi, Roxana Vargas, Willer Patricio, Julie Guaire. Sí, presidenta, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Adelante. Sí, dar mi opinión sobre el tema lo que estaban tocando.
deberíamos como que revalorar un poco más la filosofía intercultural, ya que no se debe de revalorar lo nuestro y no de afuera. Entonces, si se quiere implementar un curso de filosofía, se debería hacer una filosofía intercultural, respetando y no juzgando lo que los demás, las comunidades, como dijeron, amazónicas de la sierra, hacen, lo realizan, porque no es como que una forma de inferioridad, sino que es una forma de igualdad, porque todos merecemos el respeto, ¿no? Y también me enfoco en lo que estaban diciendo, que si se quiere implementar el curso de filosofía, no indica exactamente si se va a quitar un curso en la currícula o se va a implementar un curso más. Entonces deberían enfocarse más en eso, si es que vamos a cargar un curso más a los alumnos o se le va a quitar. Eso sería todo, estimada presidenta. Perfecto. Muchas gracias, estimada parlamentaria. ¿Alguien más desea intervenir? Bien. Entonces, habiendo concluido la intervención de los parlamentarios, tenemos una propuesta nuevamente para incorporar y modificar el texto del proyecto de ley, que son la de el artículo 14 de la Constitución Política en el texto del proyecto de ley, y también aclarar lo dicho por la última parlamentaria de si se quitará o no se quitará un curso de la currícula, ¿no? En este caso. En consecuencia, vamos a proceder a votar con el texto sustitutorio del proyecto de ley número 2/2020 con las modificaciones mencionadas. La votación será nominal y expresarán el sentido de su voto. Estimado vicepresidente, por favor, para la toma de lista y se proceda a votar. Correcto, presidenta. Voy a llamar a cada uno de los colegas parlamentarios para que puedan expresar el sentido de su voto. Daniela Gamboa. En contra. Diego Augusto. En contra. Edwin Doni. Edwin Doni. Disculpe, parlamentario Edwin Doni. En contra. Feynman Miller. Abstención. Flor Campos. A favor, pero con las modificaciones presentadas en el debate. Gonzalo Lozano. A favor con modificaciones. Helen Angelita. Abstención. Jean-Pierre Escalante. A favor con las modificaciones precisadas en el debate. Jonathan Contreras. En contra. Yossi Bustamante. A favor. Ludwig Aike. Ludwig Aike. Luis Bautista. A favor. También con las modificaciones planteadas. Martín Pinchi. Martín Pinchi. Mercy Ruiz. A favor, pero con las modificaciones mencionadas. Roxana Edith. Abstención. Sati Betsabe. A favor. Segundo Salas. A favor con modificaciones. Shalom Karen.
En contra. Sotomayor, Recharte, A favor con texto sustitutorio. Wilder Jan, Wilder Jan, Julie Guaire. A favor. El sentido de mi voto es en contra. Finalmente, la presidenta Sofía Gómez. Abstención. Muy bien, colegas parlamentarios, si por algún error involuntario no he llamado a alguno de ustedes, puede expresar el sentido de su voto. Hemos concluido, presidenta. Perfecto. Estimado secretario, por favor, me indica cómo es los resultados. Sí, habiendo culminado con la ronda de votaciones, procederé a dar lectura a los resultados. A favor, 11 votaciones. En contra, 6 votaciones. Abstención, 4. Bien, entonces ha sido aprobado por mayoría que propone la inserción del curso de materia de filosofía en la educación básica regular secundaria. Felicidades, parlamentarios. Como mencionó el señor Héctor Malpartida, estamos bien de tiempo, así que procederemos a decreto de ley número 3, que modifica la ley universitaria para disponer el ingreso libre de los estudiantes a las universidades públicas y privadas, garantizando la continuidad educativa y el derecho constitucional de una educación superior de calidad. Bien, continuando con la agenda, ha ingresado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte el proyecto de ley 7930, que modifica la ley universitaria 30.22.0 para disponer el ingreso libre de los estudiantes a las universidades públicas y privadas, garantizando la continuidad educativa y el derecho constitucional a una educación superior de calidad, la misma que plantea la fórmula siguiente. Modificar los artículos 97 y 98 de la Ley Universitaria 30.22.0 para disponer el ingreso libre de los estudiantes a las universidades públicas y privadas con licenciamiento, garantizando la continuidad educativa y el derecho constitucional a una educación superior de calidad en todo el territorio nacional. Por lo que la presidencia de esta comisión recomienda aprobar el presente proyecto de ley. Abrimos debate sobre esta propuesta y queremos escuchar la opinión de los parlamentarios. Los parlamentarios que deseen intervenir, sírvanse brindar sus nombres para ser anotados, igualmente con 2 minutos de intervención. Miller Ortega. ¿Alguien más desea intervenir? Victoria Sotomayor. Luis Bautista. ¿Alguien más? De repente los parlamentarios que aún no han participado, invito al parlamentario Gonzalo Lozano, Edwin Delgado, Jonathan Contreras, también en lista, por favor. Jean-Pierre Escalante. Cristian Valero. Karen Crispín.
Los parlamentarios que todavía no han participado pueden participar en esta ronda. Julie Guaire, Wilder Patricio, Roxana Vargas, de repente, Martín Pinchi, Ludwig Naike, Josie Bustamante, Gonzalo Lozano. Bien, entonces cerramos la lista. Secretario, ¿quién es la primera persona? Secretario, por favor, ¿quién es la primera persona que en la lista para iniciar el debate? Sí, iniciamos con la ronda de debates con la señorita parlamentaria Miller Ortega. El señor Miller. Secretario. El señor parlamentario Miller Ortega. La disculpa del caso. De la palabra. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Claramente este proyecto de ley es un proyecto populista. Para empezar, hay que precisar que hoy el ingreso a las universidades es libre, pero meritocrático. Lo que plantea este proyecto de ley es eliminar el examen de admisión, lo cual no es posible debido a las condiciones actuales de nuestro sistema educativo. El artículo 98 de la ley universitaria, la ley número 30-220, señala el proceso de admisión que deben cumplir las universidades públicas y privadas, el cual se realiza mediante concurso público, es decir, mediante un examen de conocimientos como proceso obligatorio principal. Además, las evaluaciones de ingreso son un filtro necesario para limitar el volumen de los alumnos que tanto en universidades públicas como privadas, estas puedan atender, porque lo que eliminar este requisito permitiría que cualquiera pueda exigir formar parte de una casa de estudios a pesar de que pueda o no tener las aptitudes y conocimientos mínimos. Por lo que pido a los colegas parlamentarios de la comisión votar en contra del presente proyecto de ley. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, estimado parlamentario. ¿Quién sigue en lista? Estimado secretario. Se le da el uso de la palabra a la señorita parlamentaria Victoria Sotomayor. Adelante, parlamentaria Victoria. Gracias, señorita presidenta. Este proyecto de ley es una gran iniciativa para que todos podamos acceder a una educación de calidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la educación ya de muchos años es un derecho fundamental y lo dice nuestra Constitución. Y hay que tener en cuenta la realidad y la disponibilidad de recursos que tiene nuestro país. Todos, sin ninguna duda, tenemos el derecho al acceso a la educación en todas sus dimensiones, desde la educación básica regular y la universitaria. Pero el acceso directo, es decir, sin examen de admisión a la educación superior no sería en la práctica real ni eficiente. Pues hay que tener en cuenta las deficiencias actuales de nuestro sistema educativo, ¿no? Que no solamente son el presupuesto, sino en su fondo el nivel de los jóvenes en temas básicos, como es la matemática, el razonamiento verbal, ¿no? Etcétera, que ya que muchos de ellos, tanto los chicos tienen problemas en el hogar, no toman atención, o simplemente también, y es real, que hay falta de capacitación docente y también desinterés propiamente del Estado. Hay que tener en cuenta también que tendríamos que ampliar la capacidad de las universidades. Hay que tener en cuenta de que hace muchos años la Universidad San Marcos, que tenía su sede en La Casona, tuvo que abrir sus puertas a nuevos estudiantes que venían de provincia. En esa época no existía la ciudad universitaria y a la sobrepoblación, muchos de los salones o muchos de los patios se convirtieron en salones, lo que no hacía una igualdad, dado que muchos estudiantes comprendían mejor una clase en un salón de clase, con una pizarra, en un lugar más cómodo, mientras que otros estudiantes, por la falta del espacio, tenían que estar sentados en un parque. Entonces hay que tener en cuenta la disponibilidad que tiene nuestro Estado peruano para poder abrir estas universidades y decir que el ingreso sea libre para todos. Eso sería todo, señorita. Gracias. Muchas gracias, estimada parlamentaria Victoria Sotomayor. Damos el pase al parlamentario Luis Bautista. Adelante, parlamentario. Sí, buenas tardes, señorita presidenta. Agradezco el uso de la palabra. Bueno, yo quiero expresar un poco el malestar con este proyecto de ley.
que la verdad yo no le encuentro sentido. Si bien la propuesta o lo que está proponiendo es algo que a muchas personas pues les alegraría, sobre todo a muchos jóvenes. Sin embargo, en su exposición de motivos no detalla de qué manera se va a hacer esto, simplemente hace una recopilación de conceptos referentes a la educación, más no explica de qué manera se va a poder implementar. De igual manera, pues además estoy en desacuerdo también con que se pueda aprobar y que se llegue a debatir siquiera en el pleno del Congreso este proyecto, porque pues es totalmente ilógico de que se quiera dar eh, el acceso libre a las universidades. ¿Por qué? En primer lugar, no hay el presupuesto, no hay la infraestructura adecuada para que se pueda albergar a tantas personas, a tantos jóvenes dentro de las universidades. En segundo lugar, algo que es muy importante mencionar acá tal vez, es que existe un exceso de profesionales. En el Perú hay muchas personas que han acabado la universidad, personas que tienen título y no laboran, se dedican a otras cosas. Lo que se debe querer o lo que se debe promover en caso de que se quiera fomentar a los jóvenes a la educación debe ser la educación técnica. La educación técnica es algo que, como sabemos, es menor el tiempo y es algo que va a servir más, porque lo que hace falta al Perú, pues, son técnicos. Muchas veces hay personas que no están capacitadas y muchas veces se tiene que recurrir incluso a personas del extranjero para poder suplir Y segundo, colega. Gracias, para poder suplir estos puestos de trabajo. Bueno, con eso quiero manifestarme en contra de este proyecto de ley. Muchas gracias, estimado parlamentario Luis Bautista. Estimado secretario, ¿quién sigue en lista? Se le da el uso de la palabra al joven parlamentario Jean-Pierre Escalante. Bien. Jean-Pierre tiene la palabra, adelante. Muchas gracias por su intermedio, señorita presidenta. Yo quisiera partir mi primer argumento sosteniendo también mi desconformidad con esta ley de notable carácter populista, en el sentido, y quiero partir con mi argumento, que hay una mala comprensión de lo que implica la educación superior o la educación terciaria, ¿no? Como la única fuente, encontrando como única fuente de realización en la educación superior la universidad. Nosotros conocemos por diferentes modelos educativos en el mundo de que hay otras formas también de generar educación superior. Si ustedes ven el caso inglés, por ejemplo, la proporción de educación técnica sobre la educación superior es casi el doble. Hay una comprensión y una ligazón importante y estrecha en ver la educación relacionada como correlato intrínseco con el trabajo. Si uno piensa una política de educación sin considerar el empleo o el trabajo, no tiene pies ni tiene cabeza. Y más aún con las contrariedades y las deficiencias que tiene nuestro sistema de educación, ampliar el servicio al ingreso libre, sin meritocracia, y viendo los estándares internacionales, los rankings internacionales, las condiciones de la condición de la ciencia y la tecnología en el mundo, hacerlo de acceso libre y sin mérito, yo creo que es algo que es no posible y perjudicial para el futuro de nuestro país. Partiría con eso y en mi próximo argumento detallaría algunos otros elementos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado parlamentario. ¿Quién continúa en la lista? Le da paso al joven parlamentario Cristian Valero. Parlamentario Cristian tiene el uso de la palabra. Adelante. Gracias, presidenta. Este proyecto de ley se titula El ingreso libre de los estudiantes a las universidades públicas y privadas. Y en una primera lectura, lo que nos hace entender es que al parecer todos los jóvenes, sin excepción, van a ingresar a una universidad. Es decir, todos aquellos que terminan el colegio automáticamente pueden estar en la universidad que ellos quieran, porque el proyecto de ley se titula El ingreso libre de los estudiantes a las universidades públicas y privadas. Pero en realidad, cuando se comienza a leer la fórmula legislativa, no es cierto que todos van a ingresar automáticamente a la universidad, porque este artículo 4, por ejemplo, dice
se va a realizar el ingreso libre a las universidades, pero primero tiene que haber una evaluación pública. ¿Pero quién va a hacer esa evaluación pública? No lo dice. Supongo que van a ser los mismos representantes de las universidades. Segundo requisito que pone dentro del artículo 4. Se va a realizar previa adecuación de plazas. Y es lo mismo que ocurre actualmente. Dentro de los concursos de méritos, de conocimientos, hay un tope. No todos ingresan, se ponen plazas. Y esas mismas plazas lo está recogiendo este artículo 4. Entonces, ¿dónde está el ingreso libre? Yo me pregunto. Tercero, dice que más adelante este proceso de ingreso libre consta de una evaluación de requisitos como proceso obligatorio principal, pero ¿cuáles son esos requisitos? No está dentro de la fórmula legislativa. Cuarto requisito, se tiene que tener una evaluación de aptitudes y actitudes en forma complementaria. Entiendo que es opcional. En todo caso, ya no se va a tomar un examen de conocimientos, pero probablemente sí se llegue a tomar una entrevista, desarrollo, cómo te desenvuelves, qué tan bien hablas. Y la evaluación de ese tipo de capacidades, de aptitudes, está bien para una entrevista de trabajo, pero no está bien para ingresar a una universidad, porque sería muy subjetivo la calificación de los jurados. A mi criterio, una persona pudo haberse desenvuelto muy bien en su aptitud y en su actitud. Entonces, esa calificación es muy subjetiva, no es adecuada en un concurso público de méritos. En todo caso, colega. Correcto, más allá de llamarse ingreso libre a la universidad, debería llamarse ese proyecto de eliminación del examen de conocimientos. Gracias. Muchas gracias, estimado. Voy a hablar, Gaida. Secretario, ¿quién continúa en lista? Sí, se le da el uso de la palabra al parlamentario joven Jonathan Contreras Cárdenas. Bien. Perfecto, adelante. Bien, inicio. Bueno, como ya explicaron mi antecesor, el ponente que me antecedió, en el artículo menciona en que si bien no va a ser del ingreso totalmente libre, van a tener ciertas, una prueba e incluso van a haber cierto aforo, entonces no sería, como dijo mi antecesor, el ingreso libre. Y si en caso lo fuera, pues no sería viable. ¿Por qué? Por el tema, ¿no?, del aforo de las universidades. El tema como dicen, ¿no?, en la serranía hay escasez de universidades, entonces el libre ingreso no sería la solución. La solución sería la fomentación en la creación de nuevas universidades. Por otro lado, todo universitario sabe en que no habiendo aún los exámenes de admisión, hay ciertas deficiencias en algunos compañeros y que en el transcurso de los años a veces dejan la carrera en la que están buscando, las que están siguiendo. Entonces creo que también habría otra problemática ahí, en que el Estado está bien, ponga un examen de admisión, pero que le haga un seguimiento constante a los estudiantes que han ingresado a cierta universidad. Entonces, esas son mis dos propuestas. El proyecto de ley está mal planteado. Y si es que quiere hacerlo como el nombre lo indica, no sería viable. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado parlamentario. ¿Quién continúa en lista? Sí, se le da el uso de la palabra a la señorita parlamentaria Karen Crispín. Estimada presidenta, y disculpando a cada uno de ustedes, les voy a rogar, porque en este momento estamos haciendo una grabación especial de la Comisión de Educación. Les pediría encarecidamente a todos que prendan su cámara, por favor, un pedido muy especial, y disculpando a cada uno de ustedes por la interrupción. Muy amables. Muchas gracias. Estimados parlamentarios, por favor, prendan sus cámaras. Bien, entonces continuamos con la intervención de Karen. Ok, muchas gracias. Listo. Muchas gracias, señorita presidenta. Primero, solamente para indicar que si bien esta presente ley en su sentido específico, como está escrito y explicado, no resulta inviable porque no se cuentan con los recursos y demás puntos que mis compañeros explicaron. Considero que nosotros como parlamentarios que estamos haciendo una ejemplificación casi exacta, debemos considerar que si bien esta ley de alguna forma
en un sentido esencial, sí beneficiaría a una gran parte de la población. Si bien desestimamos esta ley, pero como parlamentarios deberíamos buscar otros medios para alcanzar mínimamente la mitad de lo que pretendía esta ley. Entonces, así que estaríamos haciendo, beneficiando a gran parte de la población, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero exactamente? Se podría ampliar la capacidad de vacantes, porque sabemos que en muchas universidades, y tal vez a muchos de ustedes les ha pasado, que muchos estudiantes se quedan hasta por milésimas de nota, 19, 19.5, y no ingresó prácticamente. Y hay universidades que en ciertos exámenes de admisión de 300, 400 postulantes te dan 10, 15 vacantes, 7 vacantes para carreras. Entonces nosotros como parlamentarios, si bien esta ley no es viable, debemos buscar otros mecanismos, otros medios que puedan alcanzar a que más jóvenes puedan acceder a una educación universitaria. Y esto también podría ser a través de un control más estricto de los mismos estudiantes que ya están dentro de las universidades, porque tomemos en cuenta que una vez ingresar, no es que te quedes 10 años, 15 años acabando un curso, jalando y demás cursos, ¿no? Entonces también tomemos en cuenta a los estudiantes que están dentro de las universidades y que podemos emplear otros mecanismos para que este tipo de leyes, si bien 10 segundos, colega. pueda acaparar en todo, sí pueda beneficiar de alguna otra forma que es necesario a muchos jóvenes, ¿no? De todo el país. Gracias. Muchas gracias, estimada parlamentaria. Secretario, ¿quién continúa en lista? Son todos en la lista, presidenta. Perfecto. Por temas de tiempo, en realidad no se va a pasar a una segunda intervención, por lo que, habiendo concluido la intervención de cada uno de los parlamentarios puestos en lista, vamos a proceder a votar. No ha habido ninguna modificación o un texto sustitutorio para incorporar dentro de este proyecto de ley. He escuchado atentamente sus intervenciones, así que vamos a proceder a votar si este proyecto se pasa o no pasa. Bien. Vicepresidente, por favor, la toma de lista. Correcto, presidenta. Pediría a los colegas parlamentarios que tienen levantada la mano la puedan bajar porque lo contrario no se puede ubicar bien en la lista. Gracias. Bien, entonces voy a proceder a llamar a cada uno de los colegas parlamentarios para que puedan hacer efectivo el sentido de su voto. Daniela Gamboa. En contra. Feynman Miller. Por lo incompetente el proyecto de ley, en contra. Diego Augusto. Diego Augusto. Flor Campos. Flor Campos. Gonzalo Lozano. En contra. Helen Angelita. En contra. Jean-Pierre Escalante. Debiendo ocuparnos de cuestiones más fundamentales, en contra. Jonathan Contreras. En contra. Yossi Bustamante. En contra. Ludwig Aike. Ludwig Aike. Luis Bautista. En contra. Mercy Ruiz. En contra. Roxana Edith. En contra. Sati Betsabe. En contra. Segundo Salas. Abstención. Shalom Karen. En contra. Victoria Sotomayor.
Por la nivelación de la educación y no el ingreso directo, en contra. Wilder Patricio. Wilder Patricio. En contra. El sentido de mi voto es en contra. Finalmente, la presidenta Sofía Gómez. En contra. Por favor, contabilizar también el voto de Ludwig Aike, que está en el chat. Si por algún error involuntario no he llamado a alguno de los colegas parlamentarios, por favor, expresar el sentido de su voto. Disculpe. Estimado compañero, abstención, por favor. Correcto. Flor, adelante. Abstención. Si algún otro colega parlamentario quiere hacer efectivo su voto. Eso es todo, presidenta. Bien, por favor, secretario, nos indica cómo quedó la votación. Bien, habiendo concluido la ronda de votaciones, procedería a dar lectura a los resultados. 0 votos a favor, en contra 17 votos, abstención 3 votos. Bien. Ha sido rechazado por mayoría la ley que modifica, el proyecto de ley que modifica la ley universitaria 3022-0 para disponer el ingreso libre de los estudiantes a las universidades públicas y privadas, garantizando la continuidad educativa y el derecho constitucional a una educación superior de calidad. Este proyecto de ley pasa a ser archivado. Bueno, no habiendo más puntos de agenda, siendo las 6:44, se levanta la sesión.